Dios desde los cielos ve a este mundo, y en este mundo el Señor encuentra, Dios tiene tres pueblos. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza, hermanos? Gracias a Dios, tres sí se acuerdan. Gloria a Dios. Dios ve al mundo desde los cielos, y la Biblia nos enseña, hermanos, que el mundo delante de Dios está distribuido en tres grandes poblaciones. ¿Puede decir amén, hermano? Amén. Bueno, para confirmarlo, hoy no trajimos la pantalla, hermanos, pero vea en su Biblia 1 Corintios 10, 32. ¿Cuántos pueblos hay en la tierra, hermanos? Solamente hay tres pueblos. Alguien dice, no, hermano, hay muchos pueblos. Sí, hay muchas poblaciones, hay muchas comunidades, hay muchas ciudades, pero Dios solamente tiene aquí en la tierra tres pueblos. Decimos amén. Y vea cómo el apóstol Pablo nos presenta también esta misma división. Dice aquí: sed sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. ¿Cuántos pueblos son, hermanos? Tres. Y dice que no debemos ofender a los judíos, uno. No debemos ofender a los gentiles, dos. Y tampoco debemos ofender a la iglesia de Dios. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Nosotros qué cosa somos, hermanos? Somos la iglesia del Señor. No somos judíos. O tal vez haya algún judío aquí en Jojutla. Levante su mano, hermano. ¿Algún hijo de padres judíos, de descendencia de Israel? No, no lo hay, hermano. Somos mexicanos. De raza somos gentiles, pero en el espíritu somos la iglesia del Señor. Alabado sea Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Hoy yo quiero invitarle a que esta línea profética, esta cronología de profecías, la basemos en una de las principales profecías bíblicas que encontramos en la Escritura. Dicha profecía fue revelada al profeta Daniel. Quiero invitarle a que nos apoyemos en esta línea de profecía, analizando y comprendiendo cuáles son los tiempos de los gentiles. Decimos amén, hermanos. Y en base a esa línea profética vamos a ver cómo las profecías se relacionan y se van ordenando en el nombre del Señor. Disponga su vida, hermano, disponga su tiempo, su corazón en el nombre del Señor. Vamos a iniciar por repasar este punto acerca de esos tres pueblos que Dios escogió. ¿Cuál fue el primer pueblo de los tres? ¿Cuál existió primero, hermanos? Antes que los gentiles, ¿fueron los judíos? A ver, hermanos, vamos a recordar. Ayúdenme, por favor, a recordar. ¿Cómo se llamó el primer hombre sobre la tierra? Aquí está. Adán. Adán tuvo descendencia, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y fueron? Bueno, Caín y Abel, pues ya no se cuentan, hermano. No, realmente no se cuentan. De la descendencia de Adán, en la contabilidad, entran los hijos de Seth. Mire, Adán, Seth, ahí después llega Enoc, después llega Noé, y finalmente de Noé se dividen las razas, hermanos. Recuerdan que por ahí un hijo de Noé cometió maldad. ¿Cómo se llamó? Cam. Se atrevió, hermano, a ofender a su padre y fue maldecido.
y otro fue bendecido llamado Sem. Sem. Mire, aquí se separa la humanidad prácticamente, hermano. De Adán, todos perecieron después de Adán. Todos, absolutamente. Solo Noé y su familia sobreviven. Entonces se separan de Sem, Cam y Jafet. De estos descendientes de Noé, la línea de bendición viene sobre los hijos de Sem. Y estos otros vienen a formar, hermano, las naciones de la tierra. Mire, aquí viene la descendencia de esta línea de Sem. Recuerde que ahí viene la raza semítica, los semitas. De la línea de Sem, pasado el tiempo, nació un hombre llamado Abraham. Y aquí se separa la humanidad. Prácticamente de Abraham, hermano, viene la promesa, viene la bendición. Todos los demás, haga usted de cuenta que formaron como un gran río de personas, hermano. Un río enorme que ha ido creciendo, creciendo y multiplicándose. Este río de los descendientes de Cam y Jafet son las naciones gentiles. Pero entonces Dios toma a este hombre llamado Abraham y lo separa de las naciones. Quiero llamar su atención. Después de Noé, todos sus descendientes, todos se apartaron de Dios. Todos. Llegó el día en que Dios buscó a una persona que lo amara y no encontró ni siquiera uno. Al ver en Ur de los Caldeos, encuentra a este hombre llamado Abraham. Pero escuche, Abraham era idólatra. Abraham adoraba muchos dioses. Abraham no conocía al Dios verdadero, hermano. Y entonces, ¿por qué lo escogió Dios? Porque Dios vio en Abraham que él podía llegar a creer, que él podía llegar a tener fe. ¿Puede decir amén, hermano? Y quedó demostrado cuando Dios le habló a Abraham y le dice: Abraham, Abraham, sal de tu tienda, sal de tu casa, sal de tus parientes, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe qué hizo Abraham? Escuchó la voz, entendió la voz y creyó que el que le estaba hablando era el Dios eterno, el Dios de Adán, aleluya, el Dios de sus antecesores. Él entendió eso. Este es el Dios verdadero, este es el Dios grande, y le creyó a Dios. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque Adán creyó a Dios. Desde entonces se declara que el justo por la fe vivirá. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces Dios le da promesas a Abraham y Dios hace un pacto con Abraham. ¿Cuántos recuerdan ese pacto, hermanos? Donde Dios le dijo: haré de ti una grande nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oiga las promesas que el Señor le da. Algo tremendo, algo sorprendente, hermano. Mire, solamente que Abraham tuvo un atrevimiento.
Cuando Dios le dijo que estaba haciendo un pacto con él, yo te voy a bendecir, haré de ti una grande nación, era un pacto incondicional, sin condiciones. Sencillamente Dios le dice: yo te bendeciré y a través de ti bendeciré a las familias de la tierra. Pero Abraham tuvo un atrevimiento y le dice: Señor, ¿y yo cómo voy a saber que esto es verdad? ¿Cómo voy a saber que este compromiso es real? ¿Cómo yo puedo saber la certeza de este pacto? ¡Oh, qué atrevido! Y entonces el Señor le dijo a Abraham: Abraham, te voy a demostrar mi compromiso. Te voy a mostrar mi pacto contigo incondicional. Toma un becerro, toma un cordero, toma un palomino y ve al monte y pártelos por la mitad y pon una mitad frente a la otra. Mire, hermano, en aquellos tiempos antiguos, en los tiempos de Abraham, existía esa costumbre. Se hacían compromisos, hermano, y aún en una boda, en una ceremonia, se hacían ese tipo de pactos. ¿Qué hacía, mire usted, qué hacía el hombre que se quería casar? Hacía un pacto con su suegro, y el suegro hacía un pacto con ese hombre. ¿Y qué decían? Mire, el hombre que daba a su hija se comprometía diciendo: te entrego a mi hija virgen, para que la ames, para que la respetes, para que formes una familia. Y el muchacho que se quería casar decía: y yo la recibo y me comprometo a proveerle, a ser fiel, y cumpliré mis deberes todos los días de mi vida. ¿Sabe qué hacían entonces? Partían un animal, se iban a un lugar donde la sangre podía reunirse en medio, ponían una mitad de un lado y otra mitad del otro lado, y pasaban ahí, hermano, pisando la sangre, y la salpicaban, y se manchaban la ropa, los pies, con la sangre de esa víctima. Y al pasar ahí estaba diciendo cada uno su compromiso, y la sangre derramada era evidencia de compromiso. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Toma un becerro y pártelo a la mitad, toma un cordero y pártelo a la mitad, y toma un palomino y pártelo a la mitad. Y ahí espera, dice el Señor. Y Abraham lo hizo muy temprano en la mañana. Tomó las víctimas, las dividió, las colocó una frente a la otra, y la sangre se reúne en medio. Y esperó Abraham a ver a qué horas, a ver en qué momento se confirmaba el pacto de Dios con él. La Biblia menciona que durante el día las aves del cielo querían bajar y comer la carne que estaba ahí sacrificada. Y Abraham se pasa todo el día espantando a las aves del cielo, todo el día cansado, fatigado, y nada pasaba, hermano. En la noche siguió esperando, ahuyentando a las bestias del campo y esperando. Dice la Biblia que muy entrada la noche vino una sombra en su derredor, algo tenebroso, algo oscuro, y Abraham sintió el terror de esa oscuridad, pero no se movió de su lugar, siguió esperando. Después de eso vio una luz que se acercaba, y esa luz se acercó y pasó por en medio de las víctimas, sobre la sangre del sacrificio. Y vino la voz de Jehová para Abraham diciéndole: hoy yo hago
pacto contigo. Yo te bendeciré, yo seré contigo. Alabado sea Dios. Bendeciré tu descendencia, haré de ti una grande nación. Será una nación de reyes y sacerdotes. Aleluya. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. Dele alabanza a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ¿a qué le recuerda ese sacrificio? Al que se hizo en la cruz del Calvario. No es casualidad, hermano. Desde aquellos tiempos antiguos, los pactos divinos eran sellados con sangre. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: de ti saldrá una nación grande y me serán un pueblo escogido, una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios le dio promesas abundantes. Dios los bendijo en abundancia. Posteriormente, usted sabe, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel. Dios escoge a la tribu de Judá y declara que a través de Judá nacería el rey. ¿Puede decir amén, hermano? Gloria a Dios. Y Dios llama a un rey de la familia de Judá llamado el rey David. Un día el rey David puso en su corazón hacer una casa para Dios. Y David pensó: yo vivo en una casa de cedro. Mire, ustedes también, hermano. Bueno, parece cedro, ¿verdad? Amén, amén. Yo vivo en una casa de cedro y de cantera. Y el arca de mi Dios está en una casa de telas, en una casa de tienda, en un tabernáculo. Y el rey David dijo: haré casa para Jehová mi Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Es cierto que tú me harás casa? Le dice el Señor: no, tú no me harás casa a mí, yo te haré casa a ti. Eso no lo sabía David. David se queda callado y le dice el Señor: de ti nacerá un rey cuyo reino no será mudado. Un trono le daré y su trono nunca será quitado. Su reino será un reino eterno y él regirá a las naciones con vara de hierro. Alabado sea el rey. Aleluya. Bendito sea Dios, hermano. El rey David se queda sorprendido. Él quería hacerle casa a Dios y se entera que Dios le iba a hacer casa a él. ¿Quién sería ese rey eterno, hermanos? ¿Cómo se llama el rey eterno, hermanos? El Señor Jesucristo es su nombre y su reino nunca pasará. Quiero por favor que escuche, mire hermano, son planes eternos, propósitos eternos que Dios ha determinado sobre la descendencia de Abraham. Sí, usted está notando: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Y Dios determina promesas para ellos. Dios le dio promesas a Abraham, le confirma las promesas a Isaac y a Jacob. De ahí toma a Judá y le confirma las promesas al rey David, hermano. Y la promesa de Dios sigue adelante. Dios hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Isaac, pacto con Jacob, hizo pacto con el rey David. Y son pactos gloriosos, hermano, pactos preciosos, sin condiciones. Es cierto que con las 12 tribus hizo un pacto en el monte Sinaí. Quiero decirles que el pacto del Sinaí, ese sí es un pacto con condiciones. Para que ese pacto sinaítico se cumpliera, Israel tenía que cumplir con las ordenanzas y estatutos de Dios. Pero el pacto con los anteriores patriarcas y el pacto con David son pactos incondicionales. Si hoy
hiciéramos un resumen de los pactos de Dios con este pueblo, Dios les prometió una tierra que fluye leche y miel. Quiero que anote, por favor, los pactos de Dios tienen un resumen. Es un pacto con propósito terrenal. Anótelo, por favor. Los pactos de Dios con Abraham, Isaac, Jacob, Israel, David, son pactos con propósitos terrenales. Dios tiene un propósito terrenal, y en el propósito terrenal está Israel. Dios promete en este pacto un reino, una tierra. Dios le promete a Israel un trono, y Dios le promete a Israel un rey. Y observe, por favor, estos pactos que implican un reino eterno. Una tierra para siempre. Un trono que no sería mudado. Y un rey que nunca sería quitado. Estos son los pactos de Dios con Israel. El pacto abrahámico, el pacto sinaítico y el pacto davídico. Pactos eternos. Y yo le pregunto, ¿Dios cumple sus compromisos, hermano? ¿Dios cumple su palabra, hermanos? Aleluya. Y yo le pregunto, ¿Dios le va a cumplir a Israel, hermanos? Le va a cumplir. Dios es fiel. Él no falla a su promesa. Pero ahora bien, escuche. Dios ya había determinado que a través de este pueblo, el pueblo de Israel, aquí le vamos a poner Israel, Dios había establecido que a través de ellos serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Ellos serían los reyes de las naciones, ellos serían los sacerdotes de las naciones, y ellos gobernarían con justicia sobre las naciones. Pero ocurrió algo. Israel también se apartó de Dios. Israel se olvidó de su Dios, hermano. Dios permanece fiel a sus pactos, pero Israel falló con los pactos que había hecho Dios con ellos, y se olvidaron de Dios. Primeramente cayeron las 10 tribus del norte. El imperio asirio los esparció por toda la tierra. Quedaron solamente Judá y Benjamín, el reino del sur. Pero inclusive el reino de Judá también cayó. ¿Es cierto eso, hermanos? Sí, cayeron, dando lugar, mire, hermano, a algo nuevo. Vamos a ver aquí. Aunque yo los estoy borrando del pizarrón, estos pactos jamás se borrarán delante de Dios, hermanos. Son pactos firmes y Dios cumple lo que Él dice. Mire, de la descendencia de Abraham, Abraham que salió también de las naciones, mire, aquí está su descendencia. Otro arroyito, hasta lo vamos a poner de otro color. Mire, otro arroyo. Este arroyo, agua limpia. Mire, hermano, qué hermoso arroyito. Y Dios determinó que a través de este arroyito
llegaría el momento en que todas las naciones serían limpiadas y serían gobernadas con justicia. Pero hubo un punto en la historia de la humanidad en que tanto las naciones gentiles como el pueblo de Israel se apartaron de Dios. Y se cumplió la palabra que dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay nadie que haga el bien. Todos a una se hicieron inútiles. No hay justo ni siquiera uno. Al ocurrir esto, hermanos, entonces Dios tomó una determinación. Y para castigar a Israel, Dios permitió que las naciones gentiles tomaran el dominio del reino de Israel. ¿Cómo se llamó el imperio que destruyó a Jerusalén, hermanos? El imperio babilónico. Babilonia tomó el reino de Israel. Y entonces el reino de Israel fue llevado cautivo. La ciudad de Jerusalén fue destruida, hermanos. El templo fue derribado. Fue algo espantoso lo que sucedió. Mira, hermano, muchas veces hemos puesto, por ejemplo, al rey Ezequías, ¿verdad? Que se enfermó y el profeta Isaías le dijo: te vas a morir, morirás. Y usted leyó en la Biblia que dice que Ezequías se giró en su cama hacia la pared y se puso a orar y a decirle: Señor, dame vida, dame más vida, Señor. Y por haber rogado, por haber implorado, le dice Dios a Isaías: regresa y dile al rey que le añado, ¿cuántos años? 15 años más de vida. Casi siempre nosotros, hermanos, hemos dicho: gloria a Dios, le dio 15 años más de vida y qué bueno, qué bueno. Pero, hermano, analice lo que pasó adelante y usted junto conmigo va a decir: mejor se hubiera muerto. ¿Qué pasaron en esos 15 años? Engendró un hijo, y ese hijo fue malvado, perverso. Cometió idolatría, inmundicia y gran cantidad de pecados, hermano. Además de eso, el rey Ezequías cometió un error. Vinieron unos emisarios desde tierras lejanas del rey de Babilonia. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Los recibió en su casa, les dio de su comida, y no solo eso, les enseñó su familia, les enseñó su palacio, los metió en el templo de Jehová, les enseñó los tesoros del templo y los metió en su cámara familiar personal, donde estaban sus tesoros personales, y les enseñó todo lo que tenía. Eso es vanidad, eso es soberbia, hermano, eso no se hace. Y los babilónicos miraron: mira qué columnas, cuánto bronce, cuánta plata, cuánto oro, cuántas piedras preciosas. Muy bien, muy bien. Y se llevaron el informe, y años después vino el imperio babilónico y destruyó Jerusalén, y derribaron las columnas del templo de Salomón, y se llevaron los vasos de oro, los vasos de plata, la fuente de bronce, las columnas de bronce, las quebraron con marros y se llevaron los pedazos de bronce. El arca del testimonio, el altar del perfume, la mesa de los panes, todos se llevaron, hermano. ¡Qué terrible! Y entonces comenzaron los tiempos de los gentiles. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos.